Paulo Díaz es el defensor que todos quieren tener. ¿Acaso el chileno es el mejor defensor de todos en el fútbol argentino? El central pisa bien fuerte en River y no solamente convence a sus hinchas, sino que se ha transformado de a poco en uno de los líderes del equipo y hasta en un jugador insustituible para Martín de Michelis. Paulo Díaz, un futbolista de selección que en los últimos tiempos es referente de River y también del fútbol argentino. Es muy bueno, viene teniendo rendimientos espectaculares, pero además una entrega siempre del 100%. Vayamos a repasar por qué el chileno se destaca casi siempre y también hace que su andar y con la selección chilena sea muy bueno. La Copa América sin duda será un escenario para que se pueda destacar, ya que el nivel es cada vez mayor. Los de River sacan pecho porque tienen un defensor de jerarquía. Hay una frase que dice que el mejor ataque es tener una buena defensa, o también se puede decir al revés. Lo cierto es que River consiguió una garantía en la saga central en el chileno Paulo Díaz. El defensor llegó al Millonario en el pico de su carrera, pero ese techo lo rompió rápidamente y alcanzó su merecido lugar como el mejor defensor del fútbol argentino. En el DNI figura Paulo César Díaz Huencales, aunque popularmente y simplemente se conoce como Paulo Díaz, quien nació el 25 de agosto de 1994 en Santa Cruz, Chile. Es hijo del exfutbolista Ítalo Pelao Díaz. Jugó Mundial 2002 y toda su carrera fue en la Liga Chilena. Paulo también tiene un hermano menor, Nicolás, que tiene 24 años y se desempeña en la Liga Mexicana. Un gran dato es que jugaron juntos en la selección de Chile allá por el 2020, en la derrota 2-1 contra Uruguay y en el empate 2-2 contra Colombia. Ahora sí, vayamos al grano. Nos centramos en Paulo Díaz. El santacruzano dio sus primeros pasos en Cobreloa en 2006, con 12 años. Te dejo este tremendo dato. Arrancó como delantero y encima fue goleador de su categoría en 3 temporadas consecutivas. Ya se sabía mover en el área, pero en la contraria. Inmediatamente pasó a las formativas de Audax Italiano, pero el club le negó su progreso debido, escuchen bien este dato, a su baja estatura. Me parece que hoy en día ese hombre no debe estar trabajando de eso. En 2010 llegó con 16 años a Palestino, en donde se destacó, y ahí comenzó su viaje para debutar en la primera división, ahora como defensor central. 2 años después, en diciembre del 2012, Paulo Díaz se coronó campeón de su categoría sub-19. Encima había anotado un gol en aquella decisiva serie, en lo que provocó su promoción al plantel profesional. Gracias a sus buenos desempeños, el chileno fue citado por el entrenador para completar el banco de suplentes en más de una ocasión. El debut del bombero recién llegaría el 12 de mayo de 2013. Con apenas 19 años, vistió la casaca número 2 en el duelo de la fecha 15 del torneo de transición. Perdió 1-0 ante nada más y nada menos que Cobreloa, el que lo había formado como delantero. Se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos del juego y tuvo fenomenales cierres. Empezaron de a poco eso a mostrar y a causar sensación claramente de un defensor notable en la liga local. Vamos a acelerar un poquito. Ponemos el mensaje en 2X. Su carrera, su primer gol, lo convirtió el 24 de agosto de 2014 cuando Díaz se midió ante la Universidad Católica. Su equipo ganó 2-1. Este tiempo Paulo Díaz fue dirigido por Pablo Guede. Anoten el nombre porque va a ser importante en su carrera. Desde 2013 hasta 2015 Paulo Díaz jugó en total 67 partidos en Palestino, en los que anotó 7 goles y se consolidó como pieza fundamental para la clasificación de la Copa Libertadores de ese año. En 2015 pasó a Colo-Colo, en donde debutó oficialmente 4 meses después de su presentación. En un principio llegaba como proyección y con sus condiciones físicas retrasaron el estreno. Este problema derivó en varias lesiones que lo marginaron de la titularidad, algo que habitualmente le pasaba y le sigue pasando a Paulo Díaz un poco en menor medida. Ante la falta de oportunidades, el defensor se consagró campeón sin muchos minutos en su espalda y emigró al fútbol argentino. En enero de 2016 firmó con San Lorenzo de Almagro. ¿Te acordás que jugaba en San Lorenzo? ¿Te acordás quién lo había dirigido en Palestino? Sí, el mismo. Ahora Pablo Guedes se encontraba en el Ciclón. El propio DT le dijo no, solo quiero a Paulo Díaz y el zaguero no dudó. Su debut se volvió a retrasar, pero esta vez por un conflicto de papeles entre Palestino y Colo-Colo. La demora causó que Díaz no jugara la Supercopa Argentina contra Boca en aquella final en la que el Ciclón ganó 4-0. Recién el 15 de febrero sumó sus primeros minutos contra Olimpo. Para esa altura ya Guede lo había posicionado como una importante pieza para su proyecto deportivo en San Lorenzo. Si bien alternó entre titulares y suplentes, Díaz creció en sus primeros partidos y se afianzó como uno de los proyectos más emocionantes de San Lorenzo.
El principal problema fue el cambio de entrenador. Entre dudas y una precaria situación económica, el Ciclón se desvinculó a Guede y llegó el uruguayo Diego Aguirre, a quien no lo tuvo como prioridad. Su primer gol lo hizo en la octava fecha del torneo ante Newell's Old Boys de Rosario en octubre, y en noviembre volvió a convertir, esta vez por Copa Argentina ante Estudiantes. Con el DT uruguayo, Díaz rotó demasiado de posiciones, jugó en ambos perfiles de la saga central y también llegó hasta jugar de lateral derecho. El constante movimiento, moverlo tanto a Paulo, no servía porque nunca se pudo mantener en un puesto, a pesar de la consideración del técnico. Su buen presente, sumado al cariño de la hinchada, hizo que el chileno pueda disputar partidos de Copa Libertadores. En junio de 2017, Paulo Díaz tuvo un quiebre en su carrera. San Lorenzo recibió a River y Paulo Díaz convirtió en la victoria por 2-1. Hasta ese entonces el DT del Millonario era Marcelo Gallardo. Antes hablamos de Guede, ahora acordate del muñeco Marcelo Gallardo. El 2018 significó su último año en el Cuervo. A pesar del buen año futbolístico, Paulo Díaz eligió seguir su carrera en Arabia, impensado. El 15 de agosto de ese año se oficializó su llegada a El Ahly. Y ahí, ¿sabe quién era el DT? No era Gallardo. Era Pablo Guede. Increíble. El elenco árabe desembolsó $7 millones y se hizo un contrato por las siguientes 3 temporadas. Su llegada a esta liga generó que Paulo Díaz pierda consideración. ¿En dónde? Adivinen. Y sí, en Chile, para la cual ya había jugado la Copa Confederaciones y las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Pero la selección no fue el certamen. Atento a esto. A principios del año 2019, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, le habían preguntado por Paulo Díaz y el propio mandamás dijo: no, nego, no pasa nada. Cuando parecía todo cerrado para un préstamo, el club árabe elevó la pretensión económica y Paulo Díaz se decidió a no volver a Arabia, por lo que se siguió entrenando por su cuenta en Chile después de haber terminado en el 4º lugar de la Copa América en 2019. En el partido aquel recordado que lo expulsan a Messi y su trifulca con Gary Medel. Recién en julio se cerró su larguísima negociación. El millonario le hizo honor a su apodo y pagó para tener de inmediato al chileno. Por pedido expreso de Marcelo Gallardo, Díaz llegó a cambio de $4 millones por el 70% del pase. Desde acá, River se enfrentaba por los cuartos de final de la Libertadores, su principal objetivo después de haber conseguido el título en 2018 ante Boca. Desde ahí la carrera de Paulo Díaz fue en ascenso. Fue parte de la clasificación contra Boca en 2019, cuando incluso logró llegar a la final de ese torneo. Si bien todavía no estaba sentado como titular, Gallardo lo puso en la final a falta de 20 minutos para el cierre. En aquel partido Flamengo le dio vuelta al encuentro y le ganó la definición con Gabigol. Durante mucho tiempo Díaz afirmó que esa fue la derrota más dolorosa de toda su carrera. Gabigol en pocos minutos le arrebató el sueño. Además tuvo el condicionamiento de haber sido su primera final y que justo se lo dieron vuelta, aunque estaba por ahí recién metiéndose en el equipo titular. Después del cachetazo, River se repuso y se asó con la Copa Argentina de ese año. Luego también tuvo un importante éxodo de jugadores. Todos se habían empezado a ir. En el 2020 Paulo Díaz se consolidó como defensor central titular y desde entonces fue inamovible. Gallardo lo potenció y Díaz se instaló como el mejor defensor central del fútbol argentino, aún hoy considerado también. A su férreo juego físico le sumó la mayor confianza con la pelota, por lo que empezó a ser una pieza imprescindible para el River del muñeco Gallardo. Escucha esto: de todos los partidos en los que River tuvo a Paulo Díaz, solamente perdió 2 en el año 2020. Bueno, un año siguiente, en el 2021, fue incluso aún mejor. Durante esas últimas 2 temporadas, si bien en el plano internacional River no hizo buenas campañas en la Libertadores, Díaz fue el referente de la línea defensiva y portó la cinta de capitán en más de un partido. De a poco se iba afianzando ya también como capitán. El chileno siguió cosechando títulos: una Copa Argentina, una Supercopa, el torneo de primera fue clave y el torneo de campeones. En el 2022 no fue tan positivo para River, no ganó títulos y en el plano local quedó lejos de la pelea, tanto en la Copa de la Liga del primer semestre como en el torneo local. Otra mancha más fueron las derrotas en los superclásicos del año, en los que Paulo Díaz igualmente se destacó. En el cierre del calendario anual, el DT Marcelo Gallardo se fue, anunció su salida. A pesar de la melancolía del 2023, tuvo a Martín de Michelis como entrenador. Lejos de perder terreno, Paulo Díaz y González Pires fueron los 2 caudillos inamovibles para el DT. Martín de Michelis llegó, dijo: tengo a Paulo Díaz, lo voy a poner siempre. En el segundo semestre del año el millonario no le fue bien y su nivel decayó significativamente. Perdió en las semifinales de la Copa de la Liga, para cuando ya incluso había quedado eliminado de la Libertadores en la primera llave de los duelos mata-mata. Para fin de años, Paulo Díaz tuvo revancha y se impuso ante Rosario Central para levantar el trofeo de campeones. En el 2024, Paulo Díaz no perdió en los primeros casi 4 meses del año. River se alzó con la Supercopa Argentina ante Estudiantes y luego logró avanzar a la Copa de la Liga como primero de la zona. El
envión se le cortó en los cuartos de final. El chileno fue titular en el Superclásico contra Boca, no pudo contra la dupla de uruguayos Merentiel-Cavani, que lograron convertir y doblegar, pero Paulo Díaz jugó muy buen partido y fue la figura de su equipo. Anotó un gol. A pesar de la eliminación, continuó liderando a River. Díaz, el capitán, sin cinta, y buscará, como en aquella frustrante final 2019, alcanzar el título de la Libertadores de este año 2024. Su sed de revancha es incansable y su orgullo lo mantiene como el mejor en su posición de la Liga Argentina. Paulo Díaz es el futbolista más valorado defensivamente en el fútbol argentino. Te espero en los comentarios. Si sos de River seguramente lo pondrás. Si estás en Chile, comentame qué te parece, cómo lo ves en la selección chilena. Y si sos de Boca, comentame que seguramente algo te va a aparecer. Paulo Díaz, dale like, comenta y venite con nosotros en los futboleros de siempre. ¡Chau!